Entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Entonces la clase pasada estuvimos viendo lo referente a la segunda ley de la termodinámica. Entonces empezamos diciendo que esta ley de la termodinámica nos permite identificar si un proceso ocurre o no, ya que para que ocurra un proceso necesita satisfacer la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica solamente nos da información acerca de la conservación de la energía. Sin embargo, no nos da suficiente información acerca de si un proceso se realiza o no. Entonces, para que sepamos si un proceso se realiza, tenemos la segunda ley de la termodinámica y decíamos que existen varias formas de enunciarla y entre ellas se distinguen dos formas, que son dos enunciados o postulados, y uno de ellos es el postulado de Clausius, el cual nos dice que es imposible que un dispositivo opere sin que produzca otro efecto más que la transferencia de calor de un depósito de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Entonces decimos que de manera natural el calor se transfiere de un lugar de mayor a menor temperatura, de manera natural. Y eso no quiere decir que no se pueda transferir de menor a mayor temperatura, pero para eso necesitamos realizar un trabajo y ya no es de manera natural. Entonces eso es lo que nos dice el enunciado de Clausius, y es básicamente nos dice la dirección en la cual se realizan los procesos. Los procesos se realizan en una dirección en la cual el calor se transfiere de manera natural de mayor a menor temperatura. Esa sería entonces una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica en base al postulado de Clausius. Y también teníamos la otra forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado de Kelvin Planck, el cual nos decía que es imposible que un dispositivo opere y realice algún trabajo mientras intercambia calor con un solo depósito. Entonces, para ello decíamos que para interpretar o para ilustrar este concepto, utilizamos una máquina térmica o un dispositivo que opere en un ciclo termodinámico y el cual intercambia calor entre un depósito a alta temperatura y un depósito a baja temperatura. Y decíamos, este es el caso de un ejemplo de un ciclo de potencia de vapor. Puede ser un ciclo de potencia de gas también. Y en este caso se transfiere calor al vapor a alta temperatura, y después de que la energía contenida en ese vapor a alta temperatura se utiliza para realizar trabajo en una turbina, intercambia calor en un depósito a baja temperatura para volver a completar el ciclo. Y entonces aquí lo que vemos es que existe un intercambio de calor a alta temperatura, un intercambio de calor a baja temperatura, y eso es lo que permite que se lleve a cabo un trabajo. De otro modo, si las dos temperaturas fueran iguales, no se podría llevar a cabo ningún trabajo. Entonces, de acuerdo al enunciado de Kelvin Planck de la segunda ley de la termodinámica, es imposible que este dispositivo opere y produzca un trabajo si se mantiene a una sola temperatura. Entonces, para ello debe de haber una diferencia de temperaturas, y eso decíamos así de momento decimos, bueno, pues así dice, pero de momento lo vemos así. Sin embargo, decíamos, viendo el ciclo de Carnot, que es un ciclo ideal que se compone de procesos reversibles, podemos ver que
la eficiencia depende de las temperaturas. La eficiencia de una máquina térmica o de un dispositivo que opera entre dos diferentes temperaturas depende de esas temperaturas. Y ahí podemos también ver que si estas temperaturas fueran iguales o si nada más tuviéramos una sola temperatura, su eficiencia se reduciría a cero. Y entonces es por eso que necesitamos que se tengan dos diferentes temperaturas para producir un trabajo. De otro modo no operaría ese dispositivo. Y también estuvimos viendo lo que es un proceso reversible, proceso irreversible, las irreversibilidades que se producen, decíamos, debido a algunos fenómenos como son la fricción, transferencia de calor, proceso de mezclado y expansión. Entonces, cuando se producen ese tipo de fenómenos, se producen irreversibilidades, dado que una vez que se ha llevado a cabo un proceso en donde existen estos fenómenos, el sistema no regresa a su estado original por sí mismo, sino que es necesario realizar algún trabajo para que esto suceda. Y entonces, decíamos, eso lo, lo, lo que produce es que una parte de la energía interna que contiene un sistema se, se degrade, y lo cual ocurre a nivel molecular, ya que decíamos la energía interna es una combinación compleja de diferentes formas de energía que interactúan en el interior del sistema y que incluye diferentes tipos de energía, como puede ser energía química o energía térmica. Y en el caso de los gases ideales, la energía interna depende únicamente de la temperatura, pero en otras sustancias que no exhiben un comportamiento como el de los gases ideales, su energía interna es más compleja y depende de otros factores. Entonces, decíamos, esa energía interna que hay en un sistema se puede utilizar para realizar un trabajo, pero una parte de ella se degrada y por lo tanto no todo es posible utilizarse para realizar un trabajo, a menos que sea de manera ideal. Y un ciclo que opera de manera ideal es el ciclo de Carnot. Y decíamos que es un ciclo que se utiliza para comparar como patrón de comparación con otros ciclos que operan entre las mismas temperaturas, para ver qué tan eficiente puede ser la máxima eficiencia o cuál es la máxima eficiencia que pudiera lograrse con un determinado ciclo. Entonces, este ciclo de Carnot habíamos mencionado que se compone de 4 procesos reversibles y son una expansión isotérmica de 1 a 2 y expansión adiabática de 2 a 3, compresión isotérmica de 3 a 4 y compresión adiabática de 4 a 1. Entonces son los 4 estados que existen y los procesos que se llevan a cabo entre estos diferentes estados, los cambios. Entonces recordamos que inicialmente desde un principio dijimos que un proceso es un cambio que ocurre en un sistema de un estado a otro, y entonces estos cambios de un estado a otro son los procesos que ocurren. Entonces decíamos expansión isotérmica quiere decir que la temperatura se mantiene constante durante todo el proceso de 1 a 2. La temperatura se mantiene constante. Después sigue de 2 a 3 una expansión adiabática. Entonces aquí podemos decir que expansión isotérmica
es de 1 a 2, expansión adiabática es de 2 a 3, y aquí entonces como es adiabática, quiere decir que el calor es igual a cero, es decir, no hay transferencia de calor. Después sigue una compresión isotérmica, eso ocurre de 3 a 4. De aquí de 3 a 4 ocurre una compresión isotérmica. Entonces, compresión quiere decir que aumenta la presión, disminuye el volumen. Es lo contrario de la expansión que teníamos de 1 a 2, donde se incrementa el volumen, como podemos ver aquí en el diagrama, y disminuye la presión. Entonces, es una expansión. Lo contrario, cuando como vamos de regreso, es un ciclo, tenemos que regresar al mismo punto de partida, el punto en el estado 1. Entonces aquí sería una temperatura también constante. Y esta temperatura también la podemos llamar T subíndice L, o temperatura baja. L es normalmente así lo ponen esto en los libros, L es subíndice L es para low, que es bajo, y T alta, aquí temperatura también normalmente también lo denotan con T subíndice H, y H es para alta, high, es lo que por eso le ponen estos subíndices en algunos libros que básicamente están traducidos, por eso los siguen manteniendo esa notación de esos subíndices H y L, que decíamos es para alta temperatura, y para baja temperatura subíndice L. Y después tenemos el otro proceso de 4 a 1, que también es una compresión adiabática, en la cual, al ser adiabática, quiere decir que la transferencia de calor es igual a cero. Eso decimos aquí, entonces, aquí de 4 a 1, de tal manera que se vuelve a regresar, el sistema vuelve a regresar al estado inicial, en el estado 1, después de pasar por estos procesos. Entonces sería el ciclo, el ciclo de Carnot, y también se puede utilizar normalmente para un ciclo de potencia de gas. Un ciclo de potencia de gas es un ciclo que utiliza como sustancia de trabajo, como fluido de trabajo, un gas, mientras que un ciclo de potencia de vapor es un ciclo que utiliza como sustancia de trabajo, como fluido de trabajo, vapor de agua. Normalmente el agua es el que se utiliza como sustancia de trabajo debido a su relativamente abundancia y también relativamente bajo costo, y sus propiedades también que permiten que pueda pasar de vapor a líquido, y almacenar la energía en forma de vapor. Decimos el ciclo de Carnot tiene su importancia debido a que es un ciclo ideal y se utiliza como patrón de referencia para comparar con otros ciclos. También podemos, si gustan, anotar el ciclo de Carnot. Es de suma importancia. En el análisis de ciclos termodinámicos.
ya que por estar constituido de 4 procesos reversibles, su rendimiento representa el máximo rendimiento para el cual puede operar un ciclo termodinámico, entonces decimos que eso es la máxima eficiencia o rendimiento que puede tener un ciclo termodinámico, es la eficiencia o rendimiento de Carnot. Y entonces, pues, vamos a ver cómo calcularíamos la eficiencia del ciclo de Carnot. Y normalmente esa eficiencia o rendimiento de Carnot se denota con una letra N, o más bien es una letra griega nu, subíndice C de Carnot, y está dada por básicamente el trabajo neto realizado por el ciclo entre el calor que se suministra al ciclo. Normalmente esta definición pues es la misma que utilizaríamos para cualquier otro dispositivo, en otro ámbito en donde determinan la eficiencia. Normalmente cuando determinamos la eficiencia o el rendimiento decimos es lo que obtenemos dividido entre lo que suministramos. Normalmente en este caso lo que suministramos es calor y obtenemos un trabajo. Esa es la eficiencia sería, y decimos, es partiendo también de la misma definición de eficiencia que utilizaríamos en cualquier otro aspecto, en cualquier otro ámbito, donde decimos la eficiencia es lo que suministramos dividido entre lo que obtenemos. ¿Qué tanto si lo que obtenemos es nada más una parte de lo que suministramos o es nada más la mitad? Entonces su eficiencia, digamos, es un 50%, y así, entonces básicamente la misma definición, nada más aquí hay que tener en cuenta que lo que estamos suministrando que estamos suministrando pues calor, y lo que estamos obteniendo para un dispositivo que opera en el ciclo de Carnot, lo que suministramos, decimos, es trabajo. No, suministramos calor y lo que obtenemos es trabajo.
Sería el trabajo neto del ciclo dividido entre el calor suministrado. A temperatura alta o de temperatura alta. Bien, podemos anotar para recordar que TH es temperatura alta. Mientras que T, subíndice L, es temperatura baja. Y entonces aquí el trabajo, ¿qué sería? Que podemos escribir trabajo W o podemos, no sé, lo podemos escribir, pero también lo podemos, expresar también lo podemos expresar como una diferencia del calor de entrada a alta temperatura menos el calor a baja temperatura. Decimos, este ciclo intercambia calor, este dispositivo que opera en este ciclo intercambia calor a alta temperatura, es decir, se le suministra temperatura al sistema, al fluido de trabajo, que es algo así. Volvemos otra vez aquí al ciclo de aquí para ilustrar que aquí se suministra a temperatura, alta temperatura, TH, digamos, y después se intercambia calor a temperatura baja con el condensador. Y aquí lo que hace entonces es que el calor, el trabajo que se realiza, aunque no sepamos cuánto va a ser siempre la diferencia entre el calor que se suministra menos el calor que se desecha. Sí, básicamente también es aplicando la primera ley de la termodinámica, el balance de energías, es sería el trabajo, sería el calor que entra menos el calor que sale. Entonces, por eso es aquí podemos escribir el trabajo, calor que entra es el calor que entra a temperatura alta, menos el calor que sale a temperatura baja. Todo esto dividido entre el mismo calor a temperatura alta. Entonces sería la eficiencia del ciclo de Carnot, y eso también lo podemos simplificar y poner como básicamente aquí QH sobre QH nos da 1 menos QL sobre QH. Entonces ahí, como vemos, nada más depende, esta eficiencia depende del calor a alta temperatura y el calor a baja temperatura. Esa sería la eficiencia del ciclo de Carnot, y también se puede expresar también
también como la eficiencia del ciclo de Carnot es igual a 1 menos TL sobre TH. Eso debido a que es un ciclo ideal. Y entonces, por eso se puede expresar de esta manera. Habría que hacer un desarrollo para demostrar lo que esto Q1 menos QL sobre QH es igual a 1 menos TL sobre TH. Sin embargo, eso es sin embargo, si es así, se puede demostrar, digamos, y se puede expresar de las dos formas. Eso debido a que el calor, en este caso, en un proceso reversible, es una función de la temperatura. Pues aquí es donde decimos también, como mencionábamos, aquí podemos ver que si la temperatura L y temperatura H, las dos temperaturas son iguales, ¿esto qué nos daría? Nos daría nos daría 1, dividir TL entre H nos daría 1 si fueran iguales, y entonces 1 menos 1 nos daría 0, sería una eficiencia de 0, es decir, no se llevaría a cabo ningún trabajo, digamos, debido a que, debido a que solamente tendríamos una sola temperatura. Y aquí también podemos ver que para que la eficiencia sea lo más alta posible, lo que requerimos es que la diferencia entre estas dos temperaturas sea también lo más alta posible, es decir, que TL sea lo más menor posible y TH sea lo más alta posible. Y también aquí hay que anotar que TH y TL son temperaturas absolutas. Absolutas, ¿eso qué quiere decir? Que en grados Kelvin o en grados Rankine para el sistema inglés. Entonces es lo que hay que recordar, porque si ponemos aquí en la fórmula en grados centígrados, no nos da el resultado correcto. Entonces también, así decimos, este es ciclo de Carnot, es para un dispositivo que opera entre una temperatura alta y una temperatura baja, que sería y produce un trabajo. Y ese sería una máquina térmica. Sin embargo, también puede aplicarse un ciclo de Carnot inverso para cuando se opere entre baja temperatura y alta temperatura, es decir, cuando se transfiere el calor de un lugar de menor temperatura a un lugar a mayor temperatura. Decíamos esto, para ello, para que esto se haga, se realice, se requiere un trabajo. Esto, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, no se lleva a cabo de manera natural. El calor solamente fluye de un lugar a alta temperatura a un lugar de baja temperatura. Entonces, para ello, para que ocurra lo inverso, se requiere realizar un trabajo. Y entonces, un dispositivo que realice esto, decimos, ese sería el caso de un refrigerador o una bomba de calor. Y este ciclo se
sería un ciclo inverso, un ciclo de Carnot inverso. Este ciclo de Carnot inverso, decíamos, se opera de manera invertida al ciclo de Carnot y se utiliza, decíamos, para refrigeradores y bombas de calor. Estos dispositivos se transfieren calor de un depósito a baja temperatura a un depósito a alta temperatura. Por medio de un trabajo. Y entonces convierten un trabajo en más bien utilizan el trabajo para transferir el calor de baja temperatura a alta temperatura y difieren uno de otro en su función. Básicamente, el refrigerador tiene la función de mantener un espacio a baja temperatura, mientras que la bomba de calor tiene su propósito, su objetivo es mantener un depósito a alta temperatura. Entonces, sí, el refrigerador, su objetivo, operan de la misma manera, digamos, el mismo ciclo, utilizan trabajo para mover calor de un depósito a baja temperatura a un depósito a alta temperatura. Sin embargo, su función en la práctica es, el refrigerador es mantener un lugar a baja temperatura, que es, es como lo conocemos, y la bomba de calor es mantener un lugar a alta temperatura. Si se utiliza, por ejemplo, en este caso, la bomba de calor para un sistema de calefacción, podría ser, por ejemplo, podría, o se utiliza más bien, se utiliza para, por ejemplo, un sistema de calefacción, se transfiere calor puede ser del aire, puede ser de un depósito de agua, puede ser de la tierra también, y se transfiere este calor hacia, hacia una casa, por ejemplo, un cuarto, un lugar en donde necesitamos tener una temperatura un poco que no esté frío, digamos, para el tiempo de frío. Y eso pareciera ser como que un poco raro cómo vamos a transferir calor de donde está frío para un lugar en que esté más caliente. Sin embargo, para que eso se lleve a cabo se requiere utilizar trabajo. Entonces, la manera en cómo operarían estos dispositivos. Entonces, este ciclo inverso también se compone también de 4 procesos reversibles y también lo podemos representar en un diagrama. Diagrama presión, volumen, en donde también tenemos estos
4 procesos. Sin embargo, como opera de manera inversa, entonces en lugar de ir, en lugar de ir en, digamos, en este sentido de las manecillas del reloj, lo vamos a llevar a cabo de manera inversa. Entonces pasaría primero por una